Bien, pues continuamos con este tema tan interesante como es el dolor, en este caso hablando específicamente del dolor neuropático, que ahorita vamos a ampliar mucho la información sobre esto. Y pues recordarles que estamos aquí en Club Atlas Chapalita, recordarles que cuenta con excelentes instalaciones como son canchas de tenis, inclusive tiene canchas de arcilla, que es algo muy cómodo también, alberca olímpica, recreativa, canchas de fútbol, squash, gimnasio. Bueno, la verdad está muy completo, pero además hay un ambiente familiar muy bonito. Hay mucha cordialidad, hay mucha integración y mucho respeto. Yo creo que esto es muy importante también en cualquier club deportivo. Y aparte de esto, rumbo al centenario, Atlas Chapalita les ofrecen los mejores planes de financiamiento, ya que abre las puertas a nuevos socios. Hay que aprovechar esta oportunidad para que se integren a Club Atlas Chapalita. Entonces, bueno, continuamos con este tema que yo creo que va a dar también muchísimo, no nomás de qué hablar, sino de tomar acciones, sí, porque hay muchísimas personas que estoy seguro viven con un dolor y no saben las alternativas que pueden tener. Y quisiera un poco recapitular lo que en el programa pasado hablábamos acerca de lo que era el dolor, y que según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, la definición de lo que es el dolor, hablando de dolor en general, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial del tejido. Yo creo que aquí es importante que cualquier dolor es importante. No tenemos, se me quedó muy grabado que decíamos la otra vez, doctor, no tenemos por qué vivir con dolor. No, o sea que creo que es un derecho universal, ¿no? Universal, y en ese sentido, hablar del dolor neuropático, estaremos hablando ya de un dolor ya con un grado de severidad moderada a severa o muy severa, que yo creo que con mayor razón es importante poder hacer ese abordaje. Hablar del dolor neuropático, podríamos también hablar de que siempre va a ser un dolor ya crónico también. Sí, todo dolor puede tener el potencial de convertirse en neuropático. Okay. Todo dolor. Es decir, alguien dice, bueno, a lo mejor el dolor reumático, el dolor articular, el dolor artrítico, no pudiera tener o generar dolor de carácter neuropático porque la estructura ósea, llámese una articulación, un hueso, no tendría por qué tener nervios. Sin embargo, hay que recordar que dentro de las vértebras, dentro de los huesos largos, llámese el fémur, también existe una inervación. Claro. Y la gente en este tiempo justamente dice, siento que me arden los huesos. Cierto. Esa sensación de ardor es los nociceptores, esos receptores que están no solo en la piel, en los músculos, en los tejidos, en el hueso, y que cambian, claro, y que perciben esa sensación. Entonces aquí hay un dato importante. Dolor neuropático, aunque si bien hemos estado hablando específicamente de nervios, y es lo que generalmente se considera una lesión, un corte, una colocación de un hueso, una punción lumbar, diabetes mellitus, que 50% de los pacientes tienen el riesgo de presentar entumecimiento y luego desarrollan la neuropatía diabética. Exacto. Que esta es relativamente fácil de identificar. Son sensaciones en calcetín, son sensaciones bilaterales en manos, ardores, hormigueo, piquetes. Dice la gente, tengo como aguates, aunque la palabra aguates a lo mejor para la gente de Tabasco, de Irapuato, va a decir, sí, ¿qué es eso? Espinas. Espinas. Es la sensación como piquete, como con alfileres, con alfileres. ¿no? Y un dato bien interesante, que seguramente lo vamos a tocar más adelante, es, si yo me toco la pura piel con esta superficialidad, genera dolor. Y ese es un dato del diagnóstico del cual vamos a hablar más a ratito. Claro, perfecto. Bien, porque de cierta forma puede ser entonces por compresión o un nervio que esté atrapado también, digamos lo clásico que la columna que está pellizcando algún nervio o alguna vértebra. Una hernia discal. Y obviamente de aquí ya se viene todo, ¿no? Lo que es el dolor, pues puede esto suceder, pensamiento o esta situación de pellizco, digamos, de algún nervio, puede ser codo, hombro. Por ejemplo, lo que me llama la atención de los que manejan mucho, que están mucho o que estamos mucho tiempo en el auto, la famosa ciática, claro, por ejemplo, claro, ¿no? Eso habla de una compresión de un nervio, del nervio ciático, claro, y de estructuras más superficiales, pero a veces las quimioterapias pueden conducir a dolor neuropático, y uno no debe de dejar de reconocer que afortunadamente la quimioterapia salva vidas. La quimioterapia tiene un efecto sobre la prolongación de la vida. Sin embargo, habrá que advertir que algunas quimioterapias son tóxicas. Hay fármacos tóxicos, claro, y esa toxicidad se refleja en los nervios. Alguien con insuficiencia renal puede tener neuropatía, es decir, neuronervio patos enfermedad. Puede considerar ardor en sus plantas de los pies. Los pacientes con VIH-Sida, los antivirales, los antirretrovirales, es decir, los fármacos también pueden provocar sensibilidad. Okay. Los problemas metabólicos, glucosa elevada, la gente con
200 de glucosa, súbitamente dice, me arde todo el cuerpo. Eso es porque el exceso de glucosa está irritando el sistema nervioso. Entonces hay causas metabólicas, traumáticas. Alguien se fracturó el hueso del radio, se pone el yeso y dice, tengo calambres. Hay que revisar porque está cerca del nervio radial. Alguien dice, fíjese que me sacaron sangre, inmediatamente sentí un toque eléctrico a la pura sacada de sangre y desde entonces no se me quita el ardor. Típico. Y entonces estamos hablando de lesiones que pueden ser por compresión, pueden ser tóxicas, metabólicas, por enfermedades, por acciones quirúrgicas, colocación de mallas en las hernias. Pues sí, también. Entonces, todas esas, esta gama de patologías, de enfermedades, habrá que considerar siempre la posibilidad de dolor neuropático. Y mientras más rápido sea el diagnóstico, como tú bien lo decías, más rápido se instale el tratamiento, pasará menos tiempo sufriendo la gente y menos tiempo desgastando el sistema nervioso. Claro, no, yo creo que esto hace que la gama, como dices, de dolores sea tan multifactorial, pero también al mismo tiempo de diferentes tipos. Claro. Entonces es importante, recuerden que estamos en este momento, estamos obsequiando, bueno, el doctor está obsequiando 10 valoraciones gratuitas, sin costos, de cualquier parte. Vénganse para acá, chéquense y de alguna forma van a tener ya un prediagnóstico y, ¿por qué no?, más adelante algún tipo de intervención para eliminar y controlar ese dolor, que yo creo que es importante. Hay algo que a mí me llama la atención, bueno, hablando de los dolores, algunos que pareciera algo muy simple y sin embargo es muy doloroso. Estoy hablando, por ejemplo, de un herpes zóster, la neuropatía diabética, que siendo un país de obesos y un país de diabéticos, pues obviamente debe haber millones de personas que viven con un dolor constante, pérdida de sensibilidad en los pies, esa parte que tú dices, ya no nomás hormigueo, sino que dejan de percibir o de tener sensación, que es peligroso, y al mismo tiempo ese famoso piqueteo de las famosas agujas. Entonces, ¿qué le podrías tú compartir o qué esperanza pudiera tener una persona, sobre todo con una diabetes, con una neuropatía diabética o inclusive con un herpes zóster? Empecemos por este último. La infección de herpes zóster, zóster significa zona, y el 57-60% de la manifestación es a nivel del tórax. Son ampollas parecidos a la varicela. De hecho, es una mutación, vamos a llamarle una reactivación del virus que padecimos cuando estábamos pequeños, la varicela, que queda justamente adormecido ese virus y de repente, por un susto, una cirugía, baja de defensas, de repente se manifiesta. Hemos visto herpes en la cara, que es una neuralgia trigeminal por herpes zóster, genital, en la región del sacro, pero el 70% se localiza en tórax. El pensamiento de que es dolor localizado, único, con vesículas, hace la sospecha inmediata de que esto es un herpes zóster. Son vesículas que se acumulan en forma de racimos y que el dolor es extremadamente severo. Hay que dar rápidamente antivirales e iniciar la terapia analgésica. Mientras más rápido sea la terapia analgésica y contra el virus, va a ser más rápida la recuperación. Lo más temible del herpes zóster es la neuralgia, es decir, dolor en una zona de un nervio que provoca dolor años. La gente dice, yo tengo 5 años con ese dolor. Pensé que nunca se me iba a quitar. De hecho, uno de las personas que vinieron me dijo, es increíble que en menos de 2 semanas se me haya quitado un dolor de 5 años. ¡Qué barbaridad! Y entonces esa sensación de ardor quemante por el herpes zóster se puede controlar, se puede tratar. Mientras más rápido, es mejor. Excelente. Y en el caso de la neuropatía diabética, si yo empiezo a notar entumecimiento de mis pies, ardores, piquetes, y no siento de alguna manera ahora los talones o tengo sensaciones bilaterales en las manos, hay que checar que esto puede ser una neuropatía diabética. Y entonces hay que hacer tratamiento preventivo, particularmente para evitar las amputaciones. Sobre todo, y se puede mejorar la calidad de vida al estar con una diabetes pero sin dolor, ¿no? Perfecto. Bien, pues antes de salir al corte, yo les comento, también les complemento algo interesante que pareciera que no se toma en consideración, pero un factor, doctor, que hemos estado viendo y también es importante tomarlo en consideración, es también la mala nutrición o el desequilibrio, en este caso del tipo de nutrientes que se reciben. Es un todo que hay que hacerlo, y ese abordaje multidisciplinario lo tiene aquí el doctor Arechiga.
neuropatía. En el sentido del alcoholismo, por ejemplo, diabéticos que beben, obviamente se les va a desarrollar y se les va a estar exacerbando más la neuropatía diabética, que yo creo que es importante esto, drogas, toxinas, infecciones, como ya lo comentaste. Y en este sentido, pues iremos viendo ahorita otra serie de lesiones que en un momento dado son el origen y la causa por la cual esa persona va a tener un dolor consistente y constante. Bueno, comentarles entonces que después del corte vamos a hablar sobre lo que es la medición y síntomas de este dolor neuropático y que tenemos 10 valoraciones gratuitas. Llamen en este momento, ya que pues, únicamente tenemos 10, pero aquí va a comenzar el doctor para que nos dé otra promoción más adelante. Pero ustedes, adelante. Mientras aquí yo lo convenzo, vamos al corte y regresamos. Gracias.